Ahora todo ya busca en YouTube, así se hace la cosa. Uno puede arreglar su lavadora ahí con YouTube, su computadora, puede aprender a, qué sé yo, construir muchas cosas. Pero hermanos, hay procesos que nosotros quizás no entendemos. Hay procesos que tenemos que aprender. Y uno de los procesos que sí o sí tenemos que aprender, que tenemos que entender, es el proceso de confesión. ¿Qué es una confesión bíblica? O podríamos preguntar en otras palabras, ¿qué hago con mi pecado? Si yo he pecado, ¿qué debo hacer? Entonces, hermanos, aquí en el libro de Esdras creo que encontramos un modelo. Ahora, hermanos, yo no creo que Dios puso este cuento acá, esa historia acá. Esa historia, no es puro cuento, obviamente. Yo no creo que Dios puso esa historia acá simplemente como para enseñarnos el proceso. Es un hecho histórico. Eso es algo que literalmente pasó hace más de 2000 años atrás. Pero hermanos, podemos aprender bastante de este proceso. Y creo que va a ser muy útil para cada uno de nosotros. Y lo sé, ¿por qué? Porque sé que todos somos pecadores. ¿Verdad? Todos somos pecadores. Entonces tenemos que saber qué hacer con nuestros pecados. Y por eso tiene el título en su hoja, y si no tiene la hoja puede indicar, por favor. La pregunta es ¿qué hacer con el pecado? ¿Qué hacer con el pecado? Y muchas veces no sabemos cómo tratarlo. Yo estoy seguro, si llevas más de 20 minutos como casado, ya has tenido un pleito. Bueno, estoy exagerando, quizás más de 20 horas. Pero sé que todos hemos peleado. Sé que si tú tienes un hermano o una hermana, ya has peleado. Yo sé que si tú tienes hijos, ya has peleado. Yo sé que si tú tienes vecinos, me imagino que has peleado también, posiblemente. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con el pecado? El pecado entra sutilmente hasta controlar la vida. Entra sutilmente. Nosotros pensamos, sí, yo puedo controlar un poquito. Yo puedo pecar un poquito y no sucede nada. Pero hermanos, es la realidad que el pecado va entrando más y más y más en nuestras vidas hasta que nos controla. ¿Y cómo podemos botar ese pecado? ¿Cómo podemos desechar el pecado y no estar bajo el control del pecado? Bueno, hermanos, nosotros luchamos contra el control del pecado al confesarlo y dar control a Dios. Hermanos, todos nosotros servimos a algún maestro, o es a Dios o es al pecado. Y de hecho, nuestro deseo como creyentes es servir al Dios vivo y verdadero. Hoy día vamos a leer un pasaje un poquito más extenso. Es todo el capítulo 9. No se asusten, por favor, solo son 15 versículos. Y yo saqué tiempo. Leyendo normal se hace en menos de 5 minutos. Entonces no vayan a aburrirse. Les animo, hermanos, prestan atención. Si Dios mediante vamos a estudiar el libro de Nehemías después. Y ahí, hermanos, vemos que ellos estaban parados todo el día en el sol, desde amanecer hasta el mediodía. Entonces podemos aguantar media hora con ventiladores y sentados en la sombra. Amén. Entonces, Esdras capítulo 9, por favor, vamos a leer desde el versículo 1. Esdras 9, versículo 1, por favor. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo que ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, hablando Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío,
confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras 9, versículo 10, sígueme por favor. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos por tus bondades. Gracias por darnos el privilegio de estudiar brevemente tu palabra. Padre, aquí encontramos la confesión de Esdras, un escriba que tú usaste, Padre, en gran manera. Y Padre, oramos que nosotros podemos aprender de esta confesión que Él hace y su reacción al pecado. Ayúdanos, por favor, Padre, a desechar el pecado y aferrarnos a ti más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como digo, el pecado entra sutilmente hasta controlar la vida. Y nosotros podemos y debemos, como creyentes, luchar contra este pecado, confesándolo a Dios y así dándole a Él el control. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí en versículos 1 al 5 encontramos una triste noticia. Encontramos una triste noticia porque Esdras, ¿se acuerdan que en capítulo 7 él empezó a prepararse y a volver? Y capítulo 8 cuenta más de su viaje y cómo ha traído los levitas y sacerdotes. Y aquí en capítulo 9 ya ha llegado. Y una de las primeras cosas que suceden es que las personas dicen, ¿sabes qué? Tenemos mala noticia. Ahora, creo que a nadie le gusta la mala noticia, ¿verdad? No nos gusta la mala noticia. Pero aquí él recibió mala noticia. ¿Cuál es? Bueno, aquí versículo 1 dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Y aquí menciona todos los eos e hitas. Que los eos e hitas, claro, ahí están hebreos, cananeos, fereceos, etc. Y las hitas, amanitas, moabitas, etc. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? No se han separado. Tú dices, ¿en qué sentido? ¿Están jugando deporte con ellos? ¿Están comiendo en sus restaurantes? No, es mucho peor. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice que se ha casado. El pueblo de Dios se casó con los pueblos mundanos. Aquí encontramos, hermanos, asociaciones incorrectas.
Ellos formaron vínculos, incluso eran vínculos serios. ¿Por qué? Porque se casaron. Hermanos, desde el Antiguo Testamento la Biblia es bien clara que a Dios no le gusta el divorcio. En capítulo 3 de Génesis, capítulo 2, Dios dice que el hombre debe unirse con su mujer y que no se separe. Y Cristo repitió lo mismo en el Nuevo Testamento. Para Dios el matrimonio es muy importante. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hermanos, el pueblo había pecado. El pueblo se unió con ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7, 6. Ahora, hay algunas personas que han leído esto imaginando, hermanos, imaginando que eso es un racismo. Oye, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Judá? Que ellos no pueden conocer otras razas, que ellos no pueden casarse con otros pueblos. Hermanos, como digo, aquí es un problema, no solo que no se separaron, pero que se casaron con estos otros pueblos. En otras palabras, este capítulo no es una provisión contra matrimonios entre razas, es un ejemplo del pueblo que Dios llamó a ser suyo, uniéndose con el mundo. Ahora, hermanos, eso es un problema. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Dios quiere que seamos distintos. El libro de Proverbios, por si acaso, dice, ¿cómo pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Es imposible, si tú quieres tomar un camino y el otro camino, es imposible que caminen juntos, ¿verdad? Aquí, hermanos, estamos viendo una triste noticia, que los hijos de los líderes del pueblo común y hasta los líderes de los sacerdotes y levitas se habían unido con los pueblos pecaminosos. Ahora, hermanos, ¿por qué es algo tan grave? ¿Por qué es algo tan serio? Porque, hermanos, nosotros debemos reconocer algo, que nosotros debemos reconocer que el matrimonio es la unión más cercana, más íntima, más importante en esta tierra. La persona con quien tú te casas va a afectar grandemente tu futuro. Tú dices, mi futuro, no, yo soy hombre, yo puedo hacer lo que quiero. Tu futuro me refiero a tus hijos. ¿Sí o no? Hermanos, cuando yo era joven, tuve varias enamoradas, entre comillas. Bueno, eran amigas nomás, ¿no? Pero mi esposa también. Y ¿sabes qué? Cuando empezamos, yo por lo menos cuando empecé a tomar el asunto en serio, yo asistí a colegio cristiano, yo estaba en universidad cristiana, para nosotros amistades era ya normal, no era como amistades del mundo, ¿no? Pero había empezado así varias amistades y siempre terminamos. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, una de las razones es que yo empecé a darme cuenta, y no sé por qué no pensé antes, pero después empecé a darme cuenta, la persona con quien me caso va a criar mis hijos. Tú dices, oye, qué tonto eres, ¿no? Es lógico. Pero ¿sabes qué? Muchos jóvenes no piensan en esto. Piensan en, oye, es una chica bonita, oye, él es guapo, él tiene dinero, o él qué sé yo, ¿no? Y entonces no piensan, mira, esta persona va a criar tus hijos. Y imagínate, hermanos, el pueblo de Israel se ha casado con todos esos pueblos de la tierra que eran idólatras. Tú dices, ¿qué cosas hacían? ¿Qué importa? Bueno, hermanos, no era como que, bueno, yo voy a la bautista y ellos van a las asambleas. No, hermanos, esas personas, en algunos casos, ellos literalmente sacrificaban sus hijos en fuego a sus ídolos. ¿Te das cuenta por qué está algo tan grave? Hermanos, muchas de las idolatrías, las sectas en aquellos tiempos, practicaban prostitución en sus templos. Es decir, era un acto de adorar a Dios, a sus dioses, no al Dios verdadero. Entonces, hermanos, ya se está dando cuenta por qué Dios dice, no deben unirse en yugo desigual. Y por si acaso, eso no es solo del Antiguo Testamento. Pablo lo dice en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual.
con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Jóvenes, por favor, escúchame. Si tú eres hijo de Dios, no debes ni considerar salir con una persona que no sea creyente. Los inconversos no deben ser una opción para ti. No es una sola cita. Mira, si nunca empiezas con la primera cita, nunca vas a llegar al matrimonio. ¿Verdad? Hermanos, ese tema de matrimonio es bien importante. Queremos que se casen jóvenes, por si acaso. Vayan, cásense. Algunos de ustedes ya tienen años de soltero. Cásense. Pero con otro creyente. Aquí mismo hay algunos. Encuéntrense. Hermanos, la Biblia dice no debe haber yugo desigual. ¿Cuál es la figura? Es una ilustración. Yo nunca he errado, he intentado una vez, pero nunca he podido hacerlo exitosamente. Pero en la sierra, unos amigos, en Cusco, unos amigos tenían sus bueyes, tremendos animales, y ahí pone el yugo, ¿verdad? Una madera arriba, y después un palo para atrás y un fierro, y lo meten en la tierra, y ¡ya! Y los dos animales tienen que jalarlo, ¿verdad? Bueno, me mostraron algo. Si uno mira atrás y no está bien, si tú dices, wow, estoy haciendo bien, y miras atrás, tu línea, ¿sabes cómo hace? No sale bien recto. Bueno, hermano, supongamos que tú tienes uno de esos yugos y tienes tu tremendo buey que pesa 1 tonelada o más, y al costado pones un asno o un caballo que pesa 300 kilos. ¿Tú crees que van a jalar igual? No, de hecho que no. Entonces, el punto es, en un matrimonio es como un yugo, es decir, están amarrados juntos. El plan de Dios es de por vida, por si acaso. Entonces es importante, jóvenes, que escojan la persona importante. ¿Okay? Ahora, por si acaso, Pablo también escribe, si ya eres casado y tu pareja, tu esposo o esposa legítima, no es creyente, debes continuar con ellos, orando que sean salvos también. No digas, bueno, no son creyentes, entonces me separo. No, Dios dice tampoco. Pero aquí, hermanos, vemos algo distinto. Aquí vemos un pecado de Israel, el pueblo especial de Dios, que se habían unido con tantos otros pueblos idólatras. Y entonces, hermanos, vemos qué cosa viene después, lamentaciones reales. Mira versículo 3. ¿Qué hizo Esdras? Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Aquí él dice, estuve tan asustado, tan sorprendido, no sabía qué hacer. Hermanos, si uno arranca el pelo y la barba, uno va a sangrar. Va a hacerte sangrar. Entonces él estaba sentado aquí en el templo, sangrando y sangrando y sangrando. ¿Y qué dice? ¿Cuánto tiempo? Y aquí estaba, dice versículo 4, toda la tarde. Ahora no sabemos desde qué hora exactamente, pero toda la tarde ahí estaba sentado. Rasgó su vestido, arrancó su pelo, se sentó y nota versículo 4, se juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. Se supone, ¿quién va a juntarse? Los más pecadores, ¿verdad? Los idólatras, los que han hecho unión con el mundo y están practicando la idolatría. Pero no. ¿Quiénes son los que se unieron al grupo? Los que temen a Dios. Hermanos, es siempre la realidad. Los más pecadores no son los que se arrepienten, son los que temen a Dios. A veces Dios salva al más pecador. Pero hermanos, las personas que más lamentan el pecado son los que reconocen que es pecado. Son los que reconocen que han pecado y han ofendido un Dios santísimo. El que no teme a Dios no lamenta su pecado. Por lo cual puedes medir en cierta manera tu temor a Dios por la manera o por la medida que tú lamentas el pecado. Bueno, entonces se juntaron otros y versículo 5 vemos que se humilló ante Dios. ¿Cómo estaba Esdras? Bueno, ¿qué dice aquí? Me postré de rodillas, versículo 5, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Una posición de humildad.
¿verdad? ¿Alguna vez tú te has arrodillado pidiendo a alguien un favor grande? Quizás nunca, ¿verdad? Es una posición muy humilde. Yo he visto en un par de veces nomás, creo, en toda mi vida, que vi una persona que estaba rogando a otra persona unirse otra vez en comunión. Y se arrodilló. Estaba rogándole, por favor. Ya nos hemos hecho tanto daño. ¿Por qué hacemos esto? Así de rodillas. Y me conmovió aún su posición de estar de rodillas. Si tú dices no es gran cosa, inténtalo la próxima vez que peques contra alguien. Ponte de rodillas y pídele, por favor, perdóname. Entonces aquí vemos la humildad de Esdras y del grupo. Y entonces, hermanos, vemos no solo una triste noticia, pero vemos una breve historia, versículos 6 al 9. Una breve historia. Vemos aquí que él dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que él ora humildemente. Él ora humildemente. Tú dices, ¿por qué dices oró humildemente? Porque estuvo avergonzado personalmente. Él dice, confuso y avergonzado estoy. Es decir, él ha tomado esto como algo personal. Pero nota también, hermanos, que dice después. Dice, estoy avergonzado para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades. Ahora, ¿Esdras se había casado con el mundo? No. ¿Esdras estaba practicando idolatría? No. ¿Esdras estaba cayendo en estos pecados tan horrendos? No. Pero hermanos, él ora aquí como manera de representante. Él dice, mira, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él consideró que los pecados de sus ciudadanos, de sus compatriotas, habían afectado a todo el pueblo. Hermanos, cuando yo leí esto, me hizo recordar a alguien que asumió también la culpa de otros. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones fueron puestos sobre Él. Él fue castigado en nuestro lugar. Hermanos, entonces Cristo no solo se identificó con nosotros, pero literalmente murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Esdras oró humildemente. Estuvo avergonzado personalmente, pero oró sobre el pecado colectivamente. ¿Por qué tuvo tanta vergüenza? Bueno, versículo 6 aquí dice que nuestros pecados, nuestros delitos, han crecido hasta el cielo. Y dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Ahora, yo sé que no es literal, pero imaginemos literalmente que tu pecado es más que tu cabeza. Ya, pon una hoja. ¿Cuánto mide un paquete de papel bond? Digamos 5 centímetros. Si mides 1,70, ya son 17,000 hojas hasta tu altura. ¿Cuántos pecados pueden entrar en cada hoja? ¿Qué sé yo? Digamos 100. Imagínate cuántos pecados son. Bueno, como digo, es una figura, pero hermanos, imagínense, el punto es, él está diciendo, nuestro pecado es mucho. Y no solo esto, pero dice que nuestras iniquidades son tantos y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Son incontables. Hemos pecado contra Dios tanto que nadie podría contar todos nuestros pecados y delitos. Hermanos, cuando yo leí esta parte me hizo recordar la mujer que vino lavando los pies de Jesucristo con sus lágrimas y después sus cabellos y después su propio perfume muy costoso que ella tenía. ¿Y qué dijo Cristo en Lucas 7:47? Él estaba hablando con las personas, ellos lo estaban mirando como un bicho raro. ¿Por qué?
porque esta mujer estaba lavando sus pies. Y ellos están diciendo, si él supiera qué tipo de mujeres no la dejaría acercarse. Y él dice, él confronta al hombre que está, que es su anfitrión. Él dice, Señor, usted ni siquiera ha lavado mis pies, pero ella lava con su propio cabello, con sus propias lágrimas. Usted no me ha dado perfume ni para la cabeza, ella está perfumando hasta mis pies. ¿Por qué? Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados de la mujer le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, por si acaso, para no confundirse, ¿cuál viene primero, el perdón o el amor? El perdón, ¿verdad? Ella fue perdonada y por esto amó. No vayan pensando que ella se compró el perdón con sus lágrimas. ¿Okay? Ella fue perdonada y por eso amó. Y es lo mismo hoy en día. El que es más perdonado, más ama a Dios. Tú dices, bueno, ¿será que yo no amo a Dios porque no pequé mucho? Hermanos, eso no es la idea. Lo que Cristo está diciendo es que el que reconoce su pecado, el que entiende su estado verdadero delante de Dios, va a estar agradecido. Va a entender que sí he pecado grandemente y gravemente contra un Dios santísimo. Y Él debe derramar su ira sobre mí. Y si no lo hace, es su gracia. Si no me destruye, es su misericordia. Si no ha acabado con mi vida, es porque Él ha mostrado su amor a mí en la persona de su Hijo. Y amigo mío, quizás tú no tienes gratitud hacia Dios porque no has sido perdonado todavía. Quizás tú no has experimentado el perdón todavía. Quizás hoy día es el día de tu salvación. Bueno, vemos que él oró humildemente, pero vemos que también él reconoció correctamente. Reconocer correctamente. ¿Qué es lo que dice? Hemos hecho tanto pecado, versículo 7. Hemos vivido en gran pecado. Y él dice, no solo nosotros, pero hasta los sacerdotes y hasta los reyes. Y esas son las cosas que han pasado. Él reconoció correctamente la historia y recordó históricamente. En otras palabras, él está diciendo, mira, este pecado no es de ahora nomás. A veces hay esta tendencia, ¿no? Las personas mayores a veces están diciendo, uy, mira, nuestro mundo se ha ido a la quiebra, mira, estamos en lo terrible, mira, está mucho peor que antes, esto que el otro, y te cuenta historias, y te digo, yo creo que no es tanto, ¿ah? No estoy diciendo que el pecado es mucho, pero estoy diciendo que no creo que el pecado anterior fue tan poco. ¿Por qué? Porque fue tan pecaminoso el mundo en el tiempo de Noé que Dios destruyó el mundo con agua. ¿Sí o no? Dios encontró solamente 8 personas justas en los tiempos de Noé. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, eso de decir hoy los viejos días, los días antiguos, que era mejor, que no era tanto pecado, que el pueblo tranquilo. Hermanos, quizás el pecado se escondía más antes, pero yo no creo que era más pecaminoso o que es más pecaminoso ahora. Bueno, hermanos, aquí encontramos que él recordó la historia. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? A agradecer plenamente, versículo 8. Agradecer plenamente. Dice, ahora, a pesar de todo este pecado que hemos hecho, ahora, dice versículo 8, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Entonces aquí vemos que él agradece plenamente. Dice, Dios, a pesar de toda nuestra maldad, tú nos has mostrado favor. ¿En qué sentido? Hermanos, él hace una comparación o unas 5 ilustraciones aquí. Es muy bonito. Primero, él dice un remanente. La palabra significa como un poco de tela. Digamos, todo se ha roto y te queda un pedacito nomás, como recuerdo. Entonces él dice, nos has dado un remanente, unos cuantos que han quedado. Aquí en nuestra Biblia también dice, versículo 8, ¿qué más ha dejado? Un remanente libre y para darnos un lugar seguro.
Esa palabra lugar seguro literalmente, ¿sabes qué es? Es un clavo. Es un clavo. ¿Por qué? Bueno, piensa en una carpa. Me acuerdo hace unos años fuimos con la familia de Segundo, estuvimos aquí en Río Piedras, estuvimos bajando aquí al pueblo otra vez y llegó la noche, estuvimos buscando playa, encontramos una playa casi el nivel de esta plataforma nomás, así nomás encima del agua. Y entonces ya pusimos nuestras carpas, nuestro plástico, y me estoy mirando el cielo y veo unas nubes y está medio oscuro. Y yo le digo a Segundo, ¿tú crees que puede llover? Dice, pues puede ser. Entonces estamos ahí, en nuestras carpas, y empezó el viento. Se veía un poco de olas incluso en el río. Y estamos en nuestras carpas y de pronto empezó la lluvia. Ustedes saben cómo es en la selva, ¿no? No viene la lluvia así. Viene así. Entonces así venía. Y ellos estaban con plástico y sus mosquiteros. Y el plástico pueden imaginar cómo era, ¿no? Entonces se levantaron y metieron otra vez el plástico. Y otra vez. Y nuestra carpa, me acuerdo hasta ahora, la carpa era más o menos esa altura. Nosotros estamos echados en el suelo y el viento era tan fuerte que los palos de la carpa, ustedes saben, tienen sus palitos, los palos así estaban, no estaban así, estaba así. Entonces tanto estaba bajando, yo puse mi pie para que no nos chocara. Así estaban bajando los palos, así, esta posición. Y entonces, hermanos, mis hijos seguían dormidos. Y mi esposa y yo tratando de luchar con la carpa y mirando afuera, ¿están todavía o ya el viento los ha llevado? Y hermanos, así fue pasado la mayor parte de la noche. Y hermanos, ¿qué nos quedaba? Pero reírnos. No, que no nos quedaba otro y de verdad nos reímos bastante. Uy, esto sí vamos a recordar siempre. Y hermanos, si ahí viene un viento así y tú no tienes las estacas, los clavos en la carpa, y si no hay peso adentro obviamente, ¿qué pasará? Se lo va a llevar, ¿sí o no? Esa palabra cuando dice aquí un lugar seguro, literalmente es la palabra un clavo. La idea es que ha clavado algo firmemente en una tierra o en la pared o algo en que es inamovible. Es otra figura. Aquí Esdras está recordando la gracia de Dios. Dios nos ha dejado un remanente. Ha arrancado la mayor parte de la tela, sí, pero hay un remanente. Dios nos ha puesto un ancla, un clavo. Estamos aquí firmes. ¿Qué más? Versículo 8 también dice, a fin de alumbrar, otra ilustración, la luz, ¿verdad? Aquí dice, nos ha dado luz. Dios alumbró sus ojos. ¿Qué más? Otra ilustración es servidumbre. Dice, éramos esclavos. Ahora, ¿eran esclavos literalmente? Bueno, yo creo que no está hablando del tiempo de Egipto. Yo creo que está hablando de que se habían esclavizado en el pecado. Hermanos, somos todos esclavos en el pecado, o éramos esclavos en el pecado en algún tiempo. Entonces, la última ilustración que habla es, aquí menciona la casa de Dios y los muros. Él dice, mira, los mismos muros son una representación de que Dios es misericordioso, que Dios no nos ha abandonado. Entonces acá, hermanos, vemos que Él agradeció plenamente y entonces cuenta cómo fueron protegidos misericordiosamente. Dice, mira, Dios nos ha dejado un remanente, nos ha cuidado, nos ha puesto en un lugar seguro, nos alumbró los ojos. ¿Y todo esto con qué propósito? Versículo 9. Dice, ¿y para qué? Note lo que dice el versículo. Para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. En otras palabras, Dios ha mostrado misericordia. ¿Con qué fin? A que volvamos y construimos otra vez su casa. Que hagamos otra vez su ciudad santa. Eso fue el propósito. ¿Y qué dice? ¿Qué hemos hecho con esta protección? ¿Qué hemos hecho con esta misericordia? ¿Hemos agradecido a Dios? ¿Nos hemos comportado bien? Hemos dicho, wow, Dios ha sido tan bueno. Agradecemos a Dios. No, ¿qué hicieron? Versículo 10. ¿Qué diremos a Dios nuestro después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Es decir, Dios le ha preservado con
fin específico. ¿Cuál es? De volver a construir. Y ellos dicen, uy, libertad, vamos al pecado otra vez. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sería como que tú salvas un animal de un fuego y el animal te muerde la mano. Esa es más o menos la idea, hermanos. Hermanos, así somos, ¿no? Dios nos muestra misericordia, Dios nos muestra gracia. ¿Qué hacemos? Le mordemos la mano. Esa es la tendencia nuestra. Entonces, hermanos, cuando hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Hermanos, quiero que presten atención. Con esto vamos a terminar. Porque aquí vemos qué hacer con el pecado. ¿Cuál es el proceso correcto? Número 3 en sus hojas es una confesión bíblica. ¿Qué hacer con el pecado? Nota el versículo 10. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Letra A, admitir el pecado. Admitir el pecado. Note que él no busca excusa. Él no dice, Dios, no fui yo, fueron los demás. Nota todos los pronombres en todo este párrafo son tercera persona. Nosotros fuimos, hemos hecho. ¿Se da cuenta? Él no dice, ellos hicieron y ellos han hecho. Dice nosotros. Admitir el pecado. Hermanos, él hizo el opuesto de lo que hicieron Adán y Eva, ¿no es cierto? Dios viene a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Ay, fue la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué has hecho? Fue la serpiente. ¿Se dan cuenta? Él ha hecho el opuesto. Él ni siquiera había hecho el pecado y él dice, es pecado nuestro. Nosotros somos los culpables. Número 1, letra A, admitir el pecado. Letra B, reconocer la culpa. Versículo 10 nuevamente, él dice, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hay que reconocer la culpa. ¿Qué debes decir después de pecado, de haber pecado? Decir, yo pequé. ¿Okay? Reconocer. No fue un errorcito. No fue una equivocación. No fue un resbaladín. ¿Okay? ¿Qué pasó? Fue pecado. ¿Por qué? Porque he quebrantado los mandamientos de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, hermanos, eso es uno de los mensajes quizás más prácticos a la vida diaria que hemos visto en el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque tú y yo pecamos todos los días. Y si tú y tu esposa han peleado, ¿qué debes hacer? Bueno, mañana se olvidará. ¿Verdad? Ya, le voy a comprar alguito. Le voy a hacer su plato favorito. Bueno, no es mala idea. Pero primero, ¿qué debes hacer? Admitir el pecado, reconocer tu culpa. Ahora, hermanos, muchas veces la tendencia es decir, ella tiene más culpa que yo, ¿verdad? Claro que todos los dos hemos hecho algo mal, pero ella tiene 90% de la culpa y yo tengo 10%, entonces voy a esperar que ella pida perdón. O yo soy el único que ha pensado así. Todos pensamos así, ¿no? Sí, los dos hicimos mal, pero ella hizo más mal que yo. ¿Y ella qué está pensando? Él hizo más mal que yo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si quieres la gracia de Dios, tienes que admitir la culpa y reconocer el pecado y recordar el mandamiento. En otras palabras, ¿en qué manera pequé? Él no dice, Señor, en algunas maneras, no sé qué, pero cómo, pero sí hemos pecado. No, ¿qué dice? Nota lo que dice aquí el versículo 11. Hemos dejado los mandamientos, versículo 11, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo. Y él cita el Antiguo Testamento, la ley de Dios, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. En otras palabras, él cita exactamente el Antiguo Testamento. Hermanos, vuelvo a poner énfasis en algo, que todos nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios.
¿Cómo vamos a saber qué hacer y qué no hacer si no sabemos qué dice la Biblia? Bueno, que a mí me enseñaron, ¿no? Que la Biblia dice que eso es el pecado, que algo así es. Hermanos, ¿alguna vez alguien te ha citado mal la Biblia? Creo que ya si tuviera un sol por cada vez que me han citado la Biblia, ya sería rico. ¿Okay? Hermanos, ¿las personas citan mal la Biblia en todo tiempo? Entonces, ¿qué debes hacer? Tienes que conocer tu Biblia. ¿Y qué hace él? ¿Tú crees que él dice, tráeme el rollo? ¿Dónde era? Creo que decía algo de matrimonio. Él sabía. ¿Por qué? Porque hemos visto en capítulo 7 que Esdras era un hombre capaz, hábil en la Biblia. ¿Por qué? Porque se había dedicado a estudiarla y obedecerla y enseñarla. ¿Se acuerdan Esdras 7:10? Entonces era un hombre hábil en la Biblia y entonces él admite el pecado recordando el mandamiento específico. ¿Qué has hecho qué hagas cuando has pecado? Comenta a la persona en qué manera pecaste. ¿Ok? No digas simplemente, uy, perdóname, ya. ¿Ok? No es simplemente, ¿sabes qué? Ya me vas a perdonar, ¿ya? ¿Vamos? No, reconozca tu pecado. Dile, yo pequé contra ti cuando hice lo siguiente. ¿Ok? Estuve mal, fue pecado cuando yo hablé estas palabras o cuando yo hablé en esta manera o cuando yo hice tal cosa. Reconozca el pecado. Si no puedes decir amén, diga ouch. Hermanos, aquí nosotros debemos recordar el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una idea de qué es pecado. ¿Qué es pecado en el mundo? No ser tolerante, ¿verdad? ¿Qué es pecado en el mundo? No defender a algún animal en riesgo de extinción. O un árbol que alguien va a cortar. Quizás para ellos pecado es hablar contra el aborto o la homosexualidad. Hermanos, estos no son pecados. ¿Pecado es qué? Es quebrantar la ley de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es romper el mandamiento de Dios. No es el mandamiento del hombre, no es el mandamiento de la sociedad, es el mandamiento de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debes hacer cuando ya has pecado y lo has confesado y has reconocido, has recordado? Debes meditar en la gracia. Nota lo que dice el versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, es nuestra culpa, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Qué dice? Él dice, hemos sufrido bastante, hemos sido llevados a cautiverio, hemos sufrido allá, muchos de nosotros han muerto, algunos están esclavizados todavía. Y dice, y eso no es ni casi como debimos sufrir. Eso no es nada con lo que merecíamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Él dice, nuestro pecado merecía un castigo mucho más grande. Y Dios ha sido misericordioso. Hermanos, nosotros nos quejamos, ¿por qué? Murmuramos, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos que merecemos mejor, ¿verdad? Eso es lo que pasaba con Israel en el desierto. Se quejaban porque pensaban, nosotros merecemos algo mejor. Hermanos, cuando nosotros nos quejamos, es una indicación, es una prueba de que realmente nosotros creemos que merecemos mejor de lo que estamos recibiendo. ¿Y qué dice Esdras? Al contrario, yo debo recibir mucho más castigo de lo que he recibido. El castigo mío no ha sido nada comparado con lo que debía recibir. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y entonces, hermanos, nosotros debemos meditar en la gracia. Y aquí hay también otro punto. Debemos asustarnos por la maldad. Asustarse por la maldad. Versículo 14. Hemos de volver. Nota, es una pregunta. Son dos preguntas en sí. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos?
y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, ¿cómo vamos a casarnos con ellos? Dice, ¿cómo es posible? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Hermanos, Esdras está considerando una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad de Esdras? Él dice, mira, es posible, si nosotros volvemos a pecar, que Dios va a deshacerse de Israel. Que Dios va a olvidarse de Israel. Que ya no va a haber. Hermanos, ¿sabe qué? Si tú eres hijo de Dios, tú tienes la seguridad de ser hijo siempre. Es decir, nunca puedes perder tu salvación. No es posible que Dios se olvide de ti o que te deseche para siempre. Pero ¿sabes qué? Hay algo que debe darnos miedo. Hay algo que vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando personas vienen a Cristo en el día del juicio y dice, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros y hemos echado demonios y hemos predicado. ¿Y qué va a decir? Ah, me olvidé, son míos, pasen. ¿Así va a decir? Bueno, me río, hermanos, pero no va a ser chistoso, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí. Ojo, él no dice, los conocí, eran míos y después se apartaron. Nunca os conocí. Hay personas que se creen cristianos y al final, hermanos, estas personas van a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque confían en sus propias obras para llegar al cielo. O creen que pueden a la última hora volver a confesar. Sí, voy a confesar justo antes de morir para entrar. ¿Sí o no? Hermanos, eso no es. El que es salvo para siempre. Pero hay muchas personas que se están engañando. Y esa es la peor condición que yo puedo imaginar. Alguien que sabe el Evangelio, que ha escuchado el Evangelio, que ha hecho profesión de fe y se está engañando pensando que es cristiano cuando no lo es. Hermanos, esas personas sí van a tener un fin tan triste, tan terrible, porque se engañaron toda la vida. Esas personas son las que quizás asisten a la iglesia, quizás incluso leen su Biblia o ora a veces, pero no está en su corazón, ¿verdad? No se entregaron a Dios de verdad. Entonces, hermanos, la maldad debe asustarnos y al final debemos hacer todos la misma cosa, glorificar a Dios, letra F en su hoja, glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo en todo lo que hace. Si Él decide juzgar a alguien, es justo. Hermanos, ustedes quizás posiblemente a fines del libro de, perdón, al final de diciembre estaban leyendo en Apocalipsis, ¿no? Quizás han leído de los juicios. Y si quizás has leído los juicios de Dios y has dicho, wow, es fuerte, que Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Es tan fuerte así, ¿por qué tanto? Hermanos, Dios es justo en todo lo que hace. No lo que dice versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos, ¿qué es lo que Él está diciendo? Dios, por más fuerte que sea tu juicio, es justo. Dios no va a pasar la mano en el juicio. Él siempre hace lo correcto. La confesión, hermanos, es una oportunidad para recordarnos algunas cosas. Número 1, nuestros caminos no traen satisfacción. Si quieren apuntar estos puntos, no están en la hoja. La confesión es una oportunidad para recordarnos algo. 3 cosas. Número 1, nuestros caminos no traen satisfacción. Dios, intenté mi propio camino y no me resultó. Eso debe ser algo continuo que recordamos. Dios, mi camino no me dio satisfacción, ¿verdad?
No resultó. Número 2, reconocer que no nos deleitamos solo en Cristo. La confesión es un reconocimiento. No me deleito solo en Cristo. No solo debemos buscar la victoria sobre el pecado, sino también necesitamos deleitarnos en Cristo. Hermanos, no es suficiente deshacernos de los pecados antiguos. También debemos consagrarnos a Dios y deleitarnos en Él. Hermanos, es el creyente verdadero. El creyente verdadero no es el que simplemente evita las cosas malas, es el que se deleita en Dios. Número 1, la confesión es una oportunidad para recordarnos nuestros caminos no traen satisfacción. Número 2, es una oportunidad para recordar o reconocer que no me deleito solo en Cristo. No me deleito solo en Cristo. Y número 3, para darnos cuenta que no solo hemos quebrantado el mandamiento de Dios, sino el corazón de Dios. Con la confesión nos damos cuenta, quebranté no solo el mandamiento de Dios, pero el corazón de Dios. Quebranté no solo el mandamiento de Dios, pero el corazón de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu mora, vive permanentemente en ti. ¿Y cómo siente ese Espíritu cuando tú haces tantas cosas contra su templo? ¿Cómo siente el Espíritu cuando nosotros pecamos contra Él una y otra vez y apagamos el Espíritu y rechazamos la convicción? Entonces, hermanos, la confesión es un hecho muy importante para el creyente. Espero que han aprendido un poco mejor cómo hacer cuando ya has pecado.